John Fabio García Castro, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la sede central de Cali, es el invitado hoy en la entrevista. Fue bautizado el 7 de mayo de 1988 en la sede central de Tuluá Valle por el pastor en uso de Buen Retiro, Salomón Muñoz, quien también lo promovió al ministerio, iniciando así su carrera ministerial a finales de 1993. El pastor John Fabio García ha desempeñado cargos como líder auxiliar, secretario, tesorero y presidente distrital de jóvenes en varias oportunidades, presbítero secretario, presbítero A, presbítero B y supervisor del Distrito 5. En sus 28 años de vida ministerial ha administrado 6 congregaciones, entre ellas Tenerife y Venecia en Valle, Alto Bonito en Buga, León 13, Jordán y actualmente la sede central de Cali. Como predicador del Evangelio, Dios le ha permitido recorrer el país y visitar algunos lugares a nivel internacional llevando el mensaje de salvación. Desde hace 27 años, el 14 de mayo de 1994, el pastor John Fabio contrajo matrimonio con la hermana Sandra Marixa Ramírez y fruto de esta unión nacieron sus hijas María Camila y Laura Manuela García Ramírez. Bienvenidos a la entrevista. Como lo acabamos de ver, hoy nos acompaña el pastor John Fabio García, con quien en un momento vamos a comenzar esta cita de aprendizaje, no sin antes invitarlos a que se suscriban aquí en nuestro canal. Ahí en la cajita roja, suscribirse, pero además activar la campanita para que siempre reciban nuestro contenido de primera mano. Vamos a empezar. ¿Están preparados? Hermano John Fabio García, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, hermana. Gracias de antemano por la invitación. Poder compartir con ustedes es una gran alegría. Hablemos un poco de la vida cristiana del pastor John Fabio García y empecemos por el principio. ¿En qué momento estaba viviendo o estaba pasando usted cuando conoce al Señor Jesús? Bueno, tenemos que remontarnos a la época del año 88 promedio, cuando en esa época fue que conocí al Señor en la ciudad de Tuluá Valle, siendo pues un joven de escasos 15, 16 años, viviendo una situación crítica por situaciones familiares, personales, casi que entró pues en detrimento mi vida en ese momento, se cierran como todas las puertas y ahí es donde había recibido de parte de mi abuela paterna el mensaje del Evangelio. Lógicamente, nunca hubo aceptación por la edad, por el contexto y por todo lo demás, pero debido a todo esta situación que se generó, eso me impulsó a buscar el mensaje de Jesús. Y ahí es cuando tomo la iniciativa de ir a un culto un domingo en la tarde y esa noche el Señor trató conmigo. Esa noche fue algo especial, fue algo glorioso y desde allí estoy caminando con el Señor. ¿Cómo lo llama el Señor al ministerio? Bueno, fue algo también muy lindo. Cada experiencia es particular y yo estaba, recuerdo, muy nuevo en la iglesia cuando tuve un sueño. Un día cualquiera empecé a soñar de que el río Tuluá, que es la ciudad donde yo me crié, el río tuvo una creciente y llevaba enseres, llevaba animales, llevaba electrodomésticos y personas. Y recuerdo que en medio de todo ese acontecer, yo me subo a uno de los puentes y empiezo a estirar la mano. Y las personas que se prendían de mí salían, quedaban salvas de esa avalancha. Entonces, inmediatamente cuando yo despierto, le pedí al Señor que me permitiera entender y como poder interpretar lo que soñé. Y efectivamente entendí que era un llamamiento de Dios, que esa avalancha, esa corriente, es el pecado, es el mundo que está arrastrando a todo ser vivo. Y resulta que los predicadores somos los que nos ponemos en esos puentes a extender manos a través de los mensajes
y el que cree la palabra y se prende de ese mensaje sale, queda completamente libre y a salvo. Posteriormente también tuve un sueño donde mi pastor me llevó a un pueblo y recuerdo que yo llevaba una maleta pequeña y me dijo, bueno, aquí te quedas tú, de aquí en adelante tú eres el pastor de este pueblo. Y recuerdo que ellos se vinieron, el pastor con 2 diáconos, y me dejaron allá. Y desde ahí empecé yo a sentir, hermana, desde ese sueño del río y luego este sueño del pastor me deja en un pueblo, empecé a sentir ese vivo deseo por servir a Dios, por entregarle todo al Señor. Yo tenía unos 18 años en ese momento, 19 quizás, pero empecé a sentir esa llama, ese arder interno por ganar almas para el Señor y predicar este mensaje poderoso del nombre de Jesús. ¿Cómo se sintió en el momento en que ese llamamiento del Señor se concretó? Es decir, bien sea por su pastor, porque alguien le dijo, usted está siendo llamado al ministerio. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, de ese sueño a que se cristalizara, realmente hubo un lapso de tiempo. Y lógicamente uno empieza, eso es como cuando la mujer está encinta, empieza a sentir que algo pasa dentro de sí, hay una situación, ya hay algo especial. Eso también sucede con las personas que Dios llama. Desde el momento que yo recibo ese llamamiento, empecé a sentir algo que a veces se convierte como en algo inexplicable, pero que es real, es genuino. Y es que Dios lo empuja a uno a la consagración, a la búsqueda, a hacer el trabajo, a dar lo mejor para Él. Y cuando el pastor me habla de la posibilidad de ir a un lugar, yo entendí que el Señor estaba concretando todo, pero ya estaba preparado inclusive. O sea, no empecé a prepararme desde que el pastor me habló, me empecé a preparar desde que entendí en ese sueño que Dios me estaba llamando para algo especial en su obra. ¿Qué cosas hacía para prepararse? Por ejemplo, si hay algún chico en este momento que siente que el Señor lo ha llamado al ministerio, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, yo quisiera recomendarles antes que nada la fidelidad. O sea, creo que para los fieles que están en la tierra es toda mi complacencia. Y cuando una persona sabe, entiende, siente que Dios lo impulsa, inclusive yo a veces, hay personas que preguntan porque quieren confirmar eso a través de otras personas, pero es un hecho evidente en el llamado, o sea, Dios concreta eso en uno y uno está claro, está definido. Empezar a hacerlo pertinente, es empezar a profundizar más en la Biblia, estudiar más la palabra, los que tienen la oportunidad de ir a un instituto bíblico, empezar a capacitarse en la búsqueda de Dios, el día a día, lo que el Señor le encomienda a nivel local, sea con la juventud, sea con evangelismo, sea con escuela dominical. Perfeccionar eso es mostrarle a Dios antes de que uno está dispuesto, que tiene todas las ganas y quiere hacerlo para la gloria de su nombre. Hermano John Fabio, el inicio del ministerio para muchos pastores, varios de los que hemos tenido acá, no ha sido fácil. ¿Qué fue lo difícil para la vida ministerial de John Fabio García iniciando esa etapa? Bueno, en el contexto donde fui ubicado, porque yo vivo en una ciudad grande, donde pues todo está a la mano y me crié en una iglesia, una congregación central con más de 500 hermanos, el ambiente, el contexto es otro. Cuando ya me envían directamente a la obra, pues voy a un lugar a empezar prácticamente. El grupo de hermanos es muy reducido, el contexto es campo, la gente, el clima completamente diferente a donde yo estaba, la geografía, el ambiente, las personas, gente de campo, pues nunca había vivido en el campo. Y por el mismo frío, por el mismo clima, eso como que penetra en las personas y les afecta de alguna manera. Entonces la gente no es cálida, la gente es fría, la gente es demasiado cerrada. Por ejemplo, yo saludaba a las personas y nadie me contestaba, era un extraño entre ellos y eso de alguna manera fue complicado. No tanto lo otro, sino esa partecita, porque yo tengo mucho de paisa, de ambiente, de ser saludable,
de ser conversador, de estar con las personas, y de repente me veo en un pueblo inmerso allí donde nadie atiende, donde nadie saluda, donde la gente es como de otra cultura. Entonces, para mí eso fue realmente muy complicado, romper ese hielo. Pero posteriormente, ya cuando me empezaron a conocer que el predicador del pueblo, que el obrero, que el pastor, en fin, el calificativo que ellos usaban, ya entraron en confianza y ya me fueron abriendo puertas, empecé a hacer reuniones, evangelización, y bueno, ya se hizo un trabajo y el asunto cambió. Pero para mí, inicialmente, eso fue quizás que recuerde lo más complejo, encontrarme en un contexto completamente diferente al habitual. Hablemos de una experiencia en la que haya visto la mano de Dios y que nunca se le olvide en esa etapa cuando inició el ministerio. Bueno, hay muchas, pero siempre resalto una. De hecho, en alguno de mis mensajes he hablado al respecto porque son cosas que a uno lo marcan. No obstante, uno ve a Dios obrar en el día a día, en cada momento, en cada instante, porque de eso se trata precisamente. Pero si hay acontecimientos que lo marcan a uno como creyente o como pastor. Y recuerdo una hermana que llevó su niño recién nacido a la iglesia, al salón pues donde hacíamos los cultos. Yo vivía ahí en un cuarto y todavía era soltero, no me había casado, y la hermana pues llegó desesperada a la madrugada tocando la puerta que el niño se le había muerto, porque lógicamente pues sus signos vitales no respondían. Y de verdad, en el trayecto que ella caminó de su vivienda al templo era bastante retirado y el niño iba pues ya frío, no había nada que hacer humanamente, ni siquiera pues decir vamos a contratar un carro para sacarlo al pueblo porque el pueblo más inmediato estaba a 2 horas. Entonces yo le dije, hermana, Jesús es el mismo, Él es la resurrección y la vida, y si Él quiere que este niño viva, aquí Él lo va a revivir. Y lo tomé en mis brazos y oré a favor del niño, y recuerdo que terminando la oración el niño se activó, reaccionó. Entonces para mí fue de verdad algo impresionante de ver de que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas y que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué es lo más difícil de ser un pastor? Lo más difícil de ser un pastor, bueno, hay cualquier cantidad de cosas bien difíciles y complejas, porque esto es un trabajo que va, podríamos decirlo, como en una dirección diferente a toda la corriente del mundo y todo lo demás. Lo más difícil es ver, por ejemplo, cuando alguien no se entrega, cuando la gente no se entrega al Señor. Es bastante frustrante para un predicador, para un pastor, para un obrero, ver de que no hay crecimiento, de que usted predica y predica y como que no sucede nada. Eso es bastante complicado. Ver que alguien se vaya del Señor, que está en la iglesia y de repente se aparta, eso también genera un trauma interno, no es fácil de manejar. Entre muchas, porque son muchas cosas que son complicadas, pero igual, Dios al que llama lo prepara, lo capacita, le da el potencial, le da la salud, la fuerza, la capacidad, la pericia y le permite manejar pues cualquier situación que se presente en el camino. Pero para mí esas dos cosas son muy frustrantes, muy difíciles, ver que no hay crecimiento y ver que alguien que de repente estaba bien, consagrado al Señor, buscando al Señor, y de repente se aparta. Es bastante difícil de manejar. Hermano Joan Fabio, hablemos de la elaboración del sermón. Usted como pastor y como predicador, ¿cuál es el rigor y qué es lo que usted tiene en cuenta al momento de elaborarlo? Bueno, son varios tips o varios ítems que uno maneja en la elaboración de un sermón. Pues lógicamente, siempre desde que me entregué al Señor y empecé esta función de predicador, siempre mi oración ha sido que Dios me use para el momento, porque entiendo de que a las iglesias, y ahora que es virtual su mayoría de predicaciones, la gente que se conecta tiene una necesidad grande de Dios, que hay gente que puede ser su último sermón o para otros puede ser su primer sermón. Entonces eso eleva la cuota de responsabilidad y de compromiso en lo que usted quiere transmitir.
pero siempre he entendido que la predicación es un milagro. Y una cosa es lo que sale de su boca y otra cosa es cómo le llega al oído a la persona y al corazón. Porque el que convence de pecado, justicia y juicio sigue siendo el Señor. Pero siempre, primero la oración, fundamental, que Dios trate y que Dios hable directamente al corazón. Y se toman las notas propias, pues ya cuando usted tiene una idea clara de lo que quiere transmitir o más bien de lo que Dios quiere que se diga y se hace la elaboración. Básicamente uno maneja una introducción, un texto guía, el esqueleto del sermón, las conclusiones sermonarias, pero allí el ingrediente fuerte, la oración, el estudio de la palabra y siempre pedirle al Señor que dé como esa tranquilidad, esa seguridad al transmitir el sermón, básicamente, hermano. Hermano John Fabio, el siguiente planteamiento se lo he hecho a varios de los pastores que han sido invitados aquí en la entrevista, entre ellos el hermano Fernando López, que por cierto pueden encontrar por acá en este link esa entrevista que tuvimos con él. La siguiente situación, y es hacer una comparación entre un sermón y el vuelo de un avión, que tiene un despegue, mantenimiento y un aterrizaje. El sermón tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Si usted tuviera la oportunidad de compartir ese vuelo con otros dos pastores predicando, ¿con quiénes sería? Bueno, bastante difícil, ¿no? Porque hay muchos y de hecho, por gracia de Dios en este tiempo, es una bendición saber de que hay tantos hombres de Dios muy útiles en esta obra, en este ministerio y que están siendo usados por Dios de una manera muy especial. Pero creo que para mí sería muy gratificante si me permitieran poder alternar con el hermano, por ejemplo, el hermano Álvaro Torres y el hermano Reinel Galvez. De hecho, me ha tocado en algunas ocasiones con ellos, en algunos eventos, y creo que siguen siendo personas ilustres, insignias, derroteros a seguir, y que hay mucho que aprenderles. Entonces creo que para mí sería por ahí, si me dieran pues, esa oportunidad de poder construir un sermón con dos personas más, con dos predicadores, con dos maestros, con ellos dos, para mí sería muy placentero. Y hablando de estos ministros del Evangelio de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, organización a la que usted pertenece como pastor, ¿quiénes eran sus pastores a seguir, como esos modelos? Los que yo, Fabio, decía cuando estaba joven, me gustaría ser, o tan bonito este ministerio, ¿a quiénes admiraba? Bueno, de pronto no sé si afortunada, sí, más bien afortunadamente, pues no tuve sino un pastor, porque yo me entregué al Señor, como le dije ahora, a los 16 años, y a los 20 años salí, fui enviado al ministerio, o sea que el proceso duró 4 años, y en esos 4 años no tuve sino un solo pastor, un solo ministro. De hecho, carecíamos de las redes sociales, de todo esto que se vive hoy, de YouTube, de Facebook. O sea que la posibilidad de adquirir productos de otras fuentes era muy mínima. Entonces, casi que uno era muy local, muy de lo que enseñaba el pastor, lo que el pastor transmitía. Y para mí siempre fue mi modelo, siempre fue mi derrotero, siempre fue mi referente de alguna manera. Y de hecho alguna vez, como lo he expresado en algunas entrevistas o en algunas predicaciones, siempre como lo vi un hombre de Dios bastante ocupado en su obra, siempre le dije al Señor que quería una doble porción de lo que él tenía. Y el Señor de alguna manera me lo concedió también, poder estar bien ocupado en su obra y servir al Señor con todo el corazón. Pues bien, estamos teniendo este espacio de la entrevista hoy con el pastor John Fabio García, quien administra actualmente la Congregación Central de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Cali. Hermano John Fabio, ¿qué es el éxito para usted? Bueno, el éxito sin duda pues se puede medir de varias formas, pero en este caso me gustaría mucho hablarlo más desde el ser que el tener, porque muchas personas miden su éxito desde lo que tienen, no desde lo que son, pero creo que poder ser hijo de Dios, ser un siervo del Señor, poder generar a través de lo que el Señor nos ha entregado
ayuda para tantas personas espiritualmente. Para mí realmente ese es el éxito, poder sacar gente de su situación espiritual crítica, poder ayudar a tantos jóvenes que lleguen al conocimiento de la verdad, poder librar personas que son llevadas a la eternidad, a la muerte eterna, pero a través de lo que el Señor nos ha revelado y nos ha entregado, llegarles con este mensaje, para mí ese es el éxito, salvar almas para la gloria de Dios. ¿Qué es la felicidad? Bueno, sencillamente uno podría, siempre hemos tratado de hacer como la claridad entre lo que es el gozo y la alegría y poder entender desde allí la felicidad. Para mí, la felicidad es tener esa plenitud en todas las áreas de mi vida, estar adherido al Señor, estar en su propósito, en su voluntad, eso me hace feliz tener buena sinergia con mi familia, estar conectados con ellos. Creo que los éxitos, los logros de mis hijas, de mi cónyuge, eso me hace a mí realmente feliz, pero desde que el Señor apareció, realmente para mí esa es la felicidad. Ahí yo centro, se puede notar como muy, la respuesta muy espiritual, pero es que de verdad yo experimenté el mundo y no pude en el mundo encontrar la felicidad, el gozo, lo que tengo hoy en el Señor. Y haciendo esa aclaración que acaba de hacer hace un momento, ¿ha llorado John Fabio García de felicidad? Sí, por supuesto, claro. Y es algo que casi que he seguido. Saber uno la desdicha de tanta gente, porque son miles de personas las que continuamente lloran su desgracia por mil situaciones. Ahora uno en el Señor que vive realmente una vida plena de felicidad, de gozo, de servicio, de salvo de tantas cosas, eso lo lleva a uno continuamente a llorar de felicidad. Para mí, por ejemplo, el momento cuando alguien pasa al altar, cuando alguien se entrega al Señor, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cuando un apartado vuelve a Cristo, cuando un enfermo se sana, siempre habrá un lloro de felicidad. ¿Qué es el perdón para usted y cuál ha sido el más difícil de recibir? El perdón, ¿qué significa? No, es un regalo, realmente es saldar la cuenta, es un nuevo inicio, es un nuevo comienzo, mirándolo desde todos los planos. Y creo que no, para mí no, no ha sido difícil en ese sentido. He tenido al contrario yo no, yo diría que es una bendición de Dios que me es casi que imposible odiar, ponerme mal y llenarme de amargura y de cosas. Para mí, la verdad, eso no tiene como espacio en mi vida. O sea que para mí ha sido realmente esa parte muy, muy sencilla. Pero sentir el perdón de Dios en nuestros corazones es algo realmente satisfactorio. Usted como pastor debe constantemente compartir con otras personas. ¿Qué es lo más difícil del temperamento, de la personalidad? ¿Cómo hace para que no se cruce esa línea entre lo humano y lo pastoral de John Fabio García? Bueno, siempre es difícil, lógicamente, porque hay diversidad y uno en este ejercicio pastoral se encuentra personas de todas las formas y mantener ese equilibrio no es tan fácil, pero igual cuando recordamos que somos siervos del Señor, a qué hemos sido llamados y que el que quiera venir en pos de Él tiene que tomar su cruz todos los días y seguirlo y que lógicamente la enseñanza que dejó Jesús de tomar la toalla y la ponchera y lavar los pies de los discípulos. Y el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo esa compilación
es lo que le permite a uno ubicarse en su momento. Y bueno, el Señor ante todo, su presencia, el Espíritu Santo en uno, le permite ese control y mantener como esa postura, ese equilibrio frente a las cosas que a veces aturden. Pero no es fácil, vuelvo y reitero, porque seguimos siendo mortales humanos, pero pues este vaso de barro, el Señor lo ha llenado con el Espíritu Santo y eso es lo que nos permite esa sostenibilidad en medio de esas situaciones que se presentan. ¿Qué necesita una persona para ser amiga de John Fabio García? Bueno, hay diríamos que un requisito fundamental y siempre es lo que he destacado en mis relaciones interpersonales y es la lealtad. Creo que un amigo debe de ser leal. Es más, es bíblico. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Creo que cuando alguien se le acerca a usted por lo que representa, por la sombra que puede generar, pues la verdad no, allí no hay una amistad genuina, sincera. Y el Señor le permite a uno vivir varias facetas, varias etapas en la vida y en cada etapa usted va seleccionando realmente quiénes son sus verdaderos amigos. Pero si hubiese un requisito que uno impusiera para que alguien fuera amigo, la lealtad. Creo que es determinante en una relación de amistad. Dentro de esa palabra que acaba de nombrar, lealtad, ¿en algún momento se ha sentido defraudado y cómo lo ha gestionado? Sí, por supuesto, es natural que en los avatares de la vida, en el ir y venir, en el desarrollo del ministerio, de la vida cristiana, de la vida familiar, de la vida social. En todos estos ámbitos hay momentos donde, claro, uno se siente decepcionado por algunas personas, ¿no? Que sin duda no ven con altura lo que son las relaciones, pero se supera. Eso le permite a uno no me he detenido, como le decía ahora, como a quedarme allí en una estación de la vida, porque creo que el tren continúa y hay que avanzar. Y yo siempre he dicho, la persona se lo perdió. Yo sigo igual, yo voy para adelante, pero la persona sí se lo perdió. Entonces no empiezo a construir o a imaginarme o a afectarme negativamente, porque creo que eso no enriquece, eso al contrario me va a drenar. Entonces lo que hago es hacer la depuración y voy para adelante con la ayuda del Señor. Hasta este momento de la vida de John Fabio García, ¿qué no ha podido lograr que le gustaría tenerlo? ¿Qué no ha podido lograr? Bueno, uno se va haciendo metas de acuerdo al momento histórico, al contexto, en la medida que va creciendo y que se va moviendo. Pablo dijo que cuando era niño pensaba como niño, pero ya cuando fue adulto pensó diferente. Entonces, creo que Dios ha sido muy bueno, de verdad. Desde que inicié en el Señor, todos mis sueños, mis anhelos, mis deseos, el Señor lo ha puesto en el camino. Eh, claro, vuelvo y reitero, ya con mi edad y mi experiencia ministerial, hay cosas que uno quisiera también lograr alcanzar, pero entiendo que son procesos y vamos en el tiempo de Dios. Pero hasta ahora, haciendo un análisis de todo lo que se ha vivido, no, porcentualmente me parece que el balance es muy positivo, muy bueno y se han logrado pues las cosas que se han propuesto en Dios. Anhelé tener siempre una hermosa familia, el Señor me la regaló, una gran esposa, unas hijas preciosas que amo muchísimo, siempre lo anhelé de muchacho, más cuando conocí al Señor. Anhelé un hogar estable y gracias al Señor, el Señor me lo ha concedido, ya son 27 años de vida matrimonial, o sea que ha sido algo lindo. Anhelé servir a Dios de tiempo completo y el Señor me lo ha permitido. He estado sirviendo a Dios por muchos años. Yo empecé el ministerio muy joven, a los 20 años. Ya son muchos años que hemos estado inmersos en este trabajo. Dentro del ministerio he anhelado servir en los cargos administrativos y el Señor me lo ha concedido. Ya son 6 vigencias
que he servido como administrador del distrito, como presbítero, como supervisor. Cuando era más joven, anhelé ser el líder de la juventud y Dios me lo permitió, ser el líder distrital. Entonces yo creo que cada día trae su propio afán. Entonces uno a la medida que avanza, lógicamente van llegando otros logros, otras metas que serán alcanzables en la medida pues de la voluntad de Dios y también como uno se porte con el Señor. Entonces creo que hasta ahora me siento pleno en ese sentido. Le hago esta pregunta, pastor, porque hay jóvenes, hay chicos que sueñan con tener, bien sea en el Señor o en la vida secular, alcanzar sueños, alcanzar logros, pero a veces piensan que es malo. ¿Qué les dice usted al respecto? No, yo creo que al contrario, de eso se compone la vida y hay que seguir soñando. O sea, tampoco solo soñar y quedarse allí, sino poner de su parte para alcanzar el sueño. Pero no, esto es de soñadores. José fue un soñador y yo creo que el Dios de José sigue siendo el Dios nuestro y lo que usted emprenda en el área donde usted se mueva, después de que usted vaya direccionado por Dios y que usted haga lo propio, que usted, mejor dicho, usted haga ponga usted su parte, que el Señor siempre estará dispuesto a colocarla de él. Entonces, no, vas a ser el profesional que ha soñado, el empresario que ha soñado, el hombre de negocios que ha soñado, sin duda el hombre de Dios que ha soñado, cada uno en su área, pero no detenerse para que el sueño ocurra por sí solo. Hay que avanzar, hay que caminar, hay que hacer lo propio. Y si es en lo académico, hay que estudiar, hay que esforzarse, si es en lo laboral, hay que trabajar, hay que hacer la milla más, hay que hacer la hora extra. Y si es en lo pastoral, igual, porque algunos pretenden que lo pastoral es algo de quietud, pero igual, esto es de acción. Entonces usted tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que visitar, tiene que atender, tiene que a tiempo y fuera de tiempo. Es lo único que se hace fuera de tiempo, porque todo está enmarcado en el tiempo. Pero la predicación es a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, no, después de que la persona esté dispuesta y haga su parte, estoy seguro que el Señor siempre hará la de él y ese sueño se hará realidad en Dios. Hablando de sueños y entendiendo que estamos hablando desde el área humana, ¿se imaginó John Fabio García en algún momento predicar en una convención a nivel internacional? Bueno, vuelvo y le repito, hermana, uno de chico anhela cosas o por impulso, por emoción o por lo que sea, pero no es malo. Yo recuerdo que quizás la segunda vez que fui a una convención a la ciudad de Cali, yo vivía en Tuluá, y entonces los hermanos de la iglesia donde yo me congregaba contrataron unos buses para ir a la convención un día domingo. Bueno, no nos tocó en la platea porque ya estaba lleno y casi que el segundo anillo también completo nos tocó en el tercer anillo. Desde ahí a la visual, pues lógicamente está más distante, pero casi que uno hace la observación de todo. Y recuerdo cuando estaban orando por un pastor que iba a predicar el sermón de la dominical, en la oración yo le dije, Señor, hoy están orando por el hermano, algún día quiero que eso ocurra en mí, que estén orando es por mí en un evento como este, para tener la oportunidad de predicarle a tantas personas. Bueno, yo era un muchacho, la verdad, y lo dije del corazón. Y recuerdo la primera vez que me tocó predicar en una convención, ese momento, esa imagen, esa oración se me vino. Y yo tuve que llorar, como dijo usted ahora, si alguna vez he llorado de felicidad, claro, ese también fue un lloro de felicidad, de saber de que esa oración que hice de chico, el Señor lo cumplió en su tiempo. Entonces, hermana, sí, la verdad, eso es de verdad muy, muy gratificante. Lo soñé, lo visioné y se hizo realidad en Dios. Luego de que usted sale de esa convención, porque fue aquí en Estados Unidos los 30 años, en la última noche cuando usted predica, hermano John Fabio, y ya se acaba la convención, se va para el hotel o al lugar donde se hospeda, se apaga la luz, acaba todo, ¿qué sentía usted? Es un parte de realización, de felicidad, de saber de que Dios hace lo que Él quiere con uno, de que
Usted no necesita empujar a nadie, no necesita ponerle zancadilla a nadie, simplemente caminar, caminarle al Señor, avanzar, avanzar, saber de que usted está en el propósito de Dios. Y después de todo esto uno dice, Señor, gracias porque sencillamente usted es muy bueno, pero también con los pies en la tierra, entender de que solamente somos esos siervos, que Dios nos usa en un momento determinado a favor de una generación, a favor de tantas personas que necesitan un mensaje de parte del corazón de Dios en un momento preciso. Ya, eso somos, vasijas, instrumentos, siervos del Señor. Entonces, lo importante, y yo diría, y ahí es donde yo sí quiero resaltar a los nuevos predicadores, a los nuevos líderes, a las personas que escuchan este programa, que después de que usted apague la luz, no piense que es usted, porque sin duda ahí donde muchos se han estrellado, donde muchos han fracasado, donde hasta ahí ha llegado la oportunidad para otros, porque han sacado al Señor de la ecuación. Y cuando uno saca al Señor y piensa que es uno, está cerquita al fracaso. Entonces, no, simplemente ha sido Dios. Y me ha pasado toda mi vida. He tenido la oportunidad, por gracia del Señor, de ir a muchos eventos masivos, campamentos nacionales, campamentos internacionales. He estado en eventos con mucha gente, pero al final, cuando llego a mi casa, tengo que decir lo que dijo David: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. La satisfacción de que estamos siendo usados por Dios, pero el agradecimiento que es el Señor el que opera a través de nosotros. Dentro de ese camino ministerial, cuando se ha encontrado con obstáculos, ¿cómo los ha superado? Definitivamente, hermana, nosotros los siervos del Señor, al menos caso personal, a mí el pastor me enseñó algo cuando fui a salir al ministerio, que eso me marcó, eso quedó grabado en mi corazón para siempre. Él me dijo, de aquí en adelante usted va a depender de Dios. Dios es su patrón, Él es su todo. O sea, usted va a depender de Él. Y eso es lo que me ha servido y me ha funcionado durante todos estos años. En los momentos de adversidad, de dificultad, de trancones, de situaciones, Dios, buscarlo a Él. Definitivamente nosotros no tenemos a dónde más acudir, como dijo el apóstol, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si uno busca a través de las personas, regularmente te fallan. Si usted busca a través del recurso, regularmente no alcanza. Si usted busca a través de, bueno, de lo que sea, siempre hará falta algo. Y lo que dice la Biblia es real. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, en Dios siempre habrá solvencia. En Dios siempre habrá solución. En Dios siempre habrá fuerza nueva. Entonces, es ahí donde busco siempre la salida en los momentos críticos en mi vida ministerial. Hermano John Fabio, le voy a dar algunos nombres y usted me va a decir la primera palabra que se le venga a la mente. Werner Larsen. Un gran hombre de Dios, Álvaro Torres. excelente maestro, Reinel Galvis. un hombre que inspira, Vicente Arango. un hombre de visión, Edilberto Ortiz. un hombre muy especial, David Alomías. un gran predicador, Y tengo por último, en este momento, al hermano Fernando López. un gran pensador. Vamos ahora con unas preguntas rápidas, así que le vamos a preguntar al hermano John Fabio García, ¿qué le hace dar mal genio? El desorden, Bien, ¿qué lo hace sonreír? tantas cosas. ¿Cuáles? Mm, es que son muchas, pero a ver, así con exactitud, ¿qué me hace sonreír? Ver a los demás bien. Eso me hace muy feliz, me hace sonreír de continuo. ¿Qué disfruta hacer? Nadar,
¿Cómo le gustaría ser recordado? Por un hombre que inspiró a muchos. ¿Y el legado que le gustaría dejar? El esfuerzo a servir a Dios con el alma. ¿Qué significa para usted la familia y cuál sería el mensaje que le deja a su esposa y a sus hijas? No, mi familia representa todo, la verdad. Creo que es la base fundamental y el mensaje que les dejo, no que las amo demasiado y que aunque pasen los años estoy dispuesto a entregarlo todo por amor a ellos para que salgan adelante en todas las áreas de la vida. En especial a sus hijas. Mis hijas no, con ellas lo saben que las amo demasiado y que siempre anhelo que les sirvan al Señor. Desde muy niña les he inculcado el sacar su proyecto de vida adelante, pero también la grandeza del servicio. Entonces, siempre les he dicho que esa fusión las hará grandes en Dios y les invito siempre a que, ante todo, sean mujeres fieles y que le sirvan al Señor con toda su alma. ¿Cómo se ve John Fabio García en 10 años? Bueno, no, sirviendo a Dios con más madurez. Quiero invitarlo, hermano John Fabio, a que le dé un consejo a la juventud. A los jóvenes, bueno, decirles que hay mucho por conquistar todavía, hay mucha tierra por lograr, por alcanzar. Todavía las promesas de Dios siguen siendo en el amén. Y qué lindo que ustedes jóvenes le den todo al Señor, todo. Eh, Como lo dije al inicio, la pregunta que me hizo la hermana, mis comienzos, me entregué a los 16 y toda mi juventud se la he dado al Señor. Estoy entrando pues ya a edades maduras, interesantes, pero feliz, pleno, satisfecho de darlo todo al Señor. Entonces les invito para que ustedes también le sirvan al Señor con pasión, sean gente consagrada a Dios, temerosa a Dios, que no se dejen derrumbar tan fácil de todo lo que se presenta hoy, de las nuevas tendencias, de las nuevas formas, que mantengan siempre la solidez, sus principios, sus bases y que siempre miren al Señor por encima de todas las cosas. Hay mucho por lograr, por conquistar, por hacer, por servir, por alcanzar en lo familiar, en lo personal, en lo espiritual. Mucho ánimo. Yo creo que esta generación es la mejor, es la que está más preparada, más capaz. Creo que llevarán la iglesia mucho más allá de lo que se ha llevado hasta ahora. Entonces, ánimo, jóvenes, en ustedes. Ustedes son la generación del relevo y sin duda en ustedes va a recaer todo eso. Dios levantará los nuevos pastores, predicadores, misioneros, los nuevos hombres de negocios, los nuevos abogados, los nuevos médicos, los nuevos especialistas en mucha área. Entonces, en cada área que usted se desenvuelva, fidelidad, principios claros, concisos, porque tenemos las prácticas muy claras, pero los principios no están tan claros. Entonces les invito a tener principios claros definidos, siempre como dice la Biblia hablando de Moisés, como mirando al invisible, y estoy seguro que llegaremos a un buen puerto en el nombre del Señor. Entonces, mucho ánimo, que el Señor está con nosotros. Pastor John Fabio, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por sus consejos y por contarnos acerca de esas experiencias que ha tenido con Dios en su vida. No, hermana, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Siempre estoy para servir. Para mí es un placer, de verdad. Para mí no es una carga servir, es un placer. Esto me llena pues de satisfacción, de gozo y adelante con este programa tan especial. Felicitaciones de antemano y mucho ánimo, que vienen cosas mayores en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a usted, su esposo, su familia, la congregación y muchos éxitos en el Señor siempre. Pues muchas gracias a nuestro pastor invitado de hoy, a todos ustedes también. Recuerde que nos vemos en 8 días con otra cita, otro pastor, otras experiencias. No olviden suscribirse en nuestro canal. Dios les bendiga. Feliz inicio de semana para todos.